Realmente estamos impactadísimos con el tema que estamos abordando el día de hoy en Diosas. A la gente de la radio un saludo muy cordial que nos está escuchando en este momento. Estamos en compañía de la doctora Patricia Asturizaga. Ella es médico ginecobstetra, especialista en reproducción asistida. Y con Susana Carpio, arquitecta, la señora de los perritos, todos la conocemos como la representante de Animales SOS. Y estamos hablando de la eutanasia, un acto de crueldad o un acto de humanidad. La primera media hora del programa habíamos estado entendiendo cómo funciona esto en los animales, entendiendo cómo funciona dar vida. Yo les comento algo. Los budistas, sobre todo la gente que trabaja, los monjes budistas, muchos años en esto, llegan a la posibilidad de encarnar y su espíritu luego desencarna, ¿no? Cuando entran en profundas meditaciones, pues simplemente salen de su cuerpo, tocan el nirvana que ellos llaman. Luego regresan, ¿no? Entonces hacen sus actividades, luego otra vez entran en meditación, otra vez salen de su cuerpo. Bueno, existe una técnica, decía yo en la anterior media hora, de los monjes budistas, que llega un momento en que salen y ya no vuelven, ¿no? Cuando ellos ya sienten que el cuerpo está muy cansado, pues simplemente no regresan. Imagínense qué fascinante, ¿no? Lo que se puede conseguir cuando se tiene un conocimiento de sí mismo y un trabajo de introspección fantástico. No todos podemos hacer eso. Imagínense, esta noche me duermo y ya no despierto mañana. No se puede hacer. Aquí se generan contradicciones. Creo que tú también sientes cuando lo hablamos que es una contradicción muy fuerte, contrariedad. Y me decías algo fantástico. Si hubiese una ley, pues simplemente no habría problema. Pareciera que las leyes son las que nos regulan hasta desde el punto de vista emocional, ¿no? Así es, la eutanasia, lo verifiqué en la información, en Bélgica, Luxemburgo y Holanda está absolutamente permitido. No conozco su legislación, pero sí lo que dice la doctora es absolutamente cierto. Hay un atleta que después de terminar la competencia ha decidido suicidarse. Seguramente las leyes del país donde él vive le permiten hacer algo así. Pero no se llama suicidio, claro, se llama es muerte asistida. Pero es suicidio. Te doy esta pastillita, sí, se llama suicidio, por supuesto. La pregunta, indudablemente, lo que se puede y lo que no se puede hacer depende del marco legal que tengamos en el país en el que vivamos. Mucha gente viaja a otros países para casarse cuando son del mismo sexo, claro, porque en su individualidad ellos creen que esto está bien y probablemente en la individualidad de otros piensen que es el gran pecado del mundo y es algo asqueroso. Correcto, que no deben hacerse, ¿verdad? Correcto. Somos individuales. Ahora, yo me pongo mucho en el caso de lo que he visto en el camino en mi país. En este país mueren muchas personas por rabia. La rabia es una zoonosis que viene del perro hacia el ser humano, también lo transmite el murciélago en poca cantidad, pero así son dos vectores en Bolivia, murciélago y perro. Cuando la rabia se instala en tu sistema nervioso central, te amarran a una cama en la que vos mueres con delirios. Yo quisiera mostrarles el video de un niño muriendo por rabia. A mí me ha afectado severamente, es igual que los perros, ellos empiezan a hacer así y empiezan a babear, porque toda esta parte de aquí se paraliza y no pueden tragar, ellos quieren agua, pero no pueden tragar, tienen delirios y la muerte realmente por rabia es la peor muerte que puedes tener como ser humano. Yo digo, si esa persona va a morir, ¿cuál es la diferencia entre asistir su muerte para que deje de sufrir? Ese es el principio para mí como individuo de cuándo se debe aplicar la eutanasia. Igual que el cáncer, ¿no es exactamente cierto? Está con dolores insoportables, le ponen morfina, no, los drogan. Sí. Yo he tenido la oportunidad de tener un amigo, un abogado hermoso, un chico lindo, por algún motivo se peleó con alguien y comenzó un cáncer que lo llevó a la destrucción en apenas 2 meses. Al final, sí, él era un ser humano hinchadísimo y no hablaba ya, pero las lágrimas chorreaban por sus ojos. Entonces el dolor era tan intenso que yo decía, si va a morir, ¿por qué no ayudarlo a morir? Y ese es el principio individual mío de por qué uno debería en Bolivia, existir una ley que permita la eutanasia. Y siendo ya los profesionales médicos, por eso era tan importante tener la presencia de Patricia, identificar algunas de las enfermedades que te puedan llevar a una muerte segura. Todos vamos a morirnos, ¿no es cierto? Pero hay gente que está arrastrando su mal y no hay cuándo pueda salir de ello. Y la medicina, desgraciadamente, no ha encontrado todavía la fórmula para poder sacarla. Ya, como decía yo, ni siquiera
estos medicamentos que acabo de decir, la morfina, ya ni eso llegan a Michael Jackson, de tanta morfina por el dolor que tenía este hombre o de otros productos, terminó pasándose al otro lado. Eso ha sido una muerte asistida, porque su médico le había recetado, ¿cierto? Sí, pero ahí, por ejemplo, tengo colegas, él estaba asistido por un cardiólogo y lo que le estaba dando era Propofol, que es un anestésico que lo hacía dormir. Entonces ahí el que tenía que asistir, entre comillas, era un anestesiólogo que pueda vigilar el momento que deja de respirar para ponerle un tubo y que ventile. Si Michael Jackson hubiera tenido la opción de que lo asesore, no era un cardiólogo el que tenía que estar a su lado, era su anestesiólogo para usar ese tipo de medicamentos. Porque pierdes todas las capacidades, claro, inclusive la de respirar, que es del sistema parasimpático, ¿no? Simpático, que es las más básicas del tragar, pestañear, respirar. En una anestesia de rutina se puede pasar un paciente si no tenemos el médico especialista que esté controlando la dosis de medicamento que se está colocando. Cuando uno está operando, por eso hablamos de equipo quirúrgico y no solo del cirujano. Cuando un cirujano es muy bueno, no es que el cirujano es bendecido y él lo hace todo, tiene la virtud de tener el mejor equipo que lo está levantando arriba. Claro, tiene su anestesiólogo que está vigilando que su paciente siga respirando, que es lo que estamos comentando de Michael Jackson. No estoy quitando el mérito al cardiólogo, estoy haciendo que se dé lo suyo, pues, ¿no? El especialista es él ve que no respira e inmediatamente actúa, sabe los parámetros, tiene los factores y las habilidades para ayudarlo. Y lo propio, el cirujano, teniendo su anestesiólogo, su ayudante, toda la gente que está en quirófano, como en este set, que hace que el programa sea una maravilla, que llegue a todos, sin ellos, por la gente que te apoya. Entonces, este cirujano depende de esa gente. Ahora dime, después de escuchar un poco, que tú misma comentaste que los Países Bajos ya lo han aplicado, y de hecho a mí me parece que los Países Bajos, Finlandia, los que acabas de mencionar, Luxemburgo, Holanda, son pues gente muchísimo más evolucionada que nosotros, ¿no? Viven en un estado fantástico, la gente vive con felicidad, hay una relación con la naturaleza muy íntima. Es decir, es ya gente que pasó la etapa, ¿no? Es decir, nosotros todavía aquí seguimos peleándonos por el minibús, qué sé yo, ellos ya están en otra etapa. Ellos lo han asumido, han dicho, bueno, puede haber quien quiera irse sin sufrir. Tú personalmente, ¿qué opinas de eso? Honestamente yo no podría hacerlo, o sea, no podría hacerlo, me pida mi madre, me pida a mi papá, gente que amo y adoro. Tal vez es más difícil con una persona cercana. Los psicólogos, por ejemplo, no podemos atender a nuestros parientes porque ahí me pongo a llorar yo con mi mamá o con mi hermano, qué sé yo. Pero hay un detalle que tenemos, empatía con el paciente. Yo a cada uno de los pacientes, precisamente por este problema de reproducción, que no puede concebir un bebé y demás, la sufro igual. O peor. Acompañas, ¿no? Porque me doy cuenta dónde están nuestras limitaciones y hasta dónde puedo llegar. Si un paciente X me pediría que lo ayude a morir, realmente me descoloca, porque no es lo que pretendo o quiero hacer. Tenemos principios, eso es una afrenta, una agresión a todos mis principios. Yo no podría, y aunque haya una ley que me diga puedes hacerlo, no podría, no podría. Claro, porque eso puede elegirlo uno también. Claro, respeto a quien puede hacerlo, que tiene el valor, tiene la fortaleza de asumir esa responsabilidad. Personalmente no puedo. Y es como dicen, eutanasia pasiva, eutanasia activa, que me den un medicamento o que me dejen morir, no sé cuál es peor, honestamente. Que me den un medicamento o que me dicen pasivo, dicen eutanasia pasiva, cuando ven que el paciente de pronto se está muriendo, pues no hagamos nada porque al final se va a morir. Cuando deja de respirar, por ejemplo, está infartando, entonces ya no insistir en la respiración. Mucha gente lo aplica, pero la verdad hay que lucharla hasta el final. Porque uno dice, le puse todo, hice todo lo que estuvo en mis manos y se fue, entonces sale del contexto de sentir la responsabilidad y la culpa, pero no hacer nada y después irse y pensar que podía haber hecho algo, creo que es destructivo. Entonces, admiraré y respetaré a las personas que lo hagan, pero personalmente creo que no podría ser. Un poco además contradictorio con tu labor, ¿no? Que como tú das vida, quitarla sería un poquito raro, claro, tienes toda la razón, muy difícil. Qué bueno que tengo yo estos dos puntos de vista, de ambas, me parece fantástico, es ideal poder entenderlo. Países que para mí, reitero, son muchísimo más avanzados, gente más evolucionada, lo han aceptado. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que es absolutamente necesario en personas que
tienen un límite, van a morir. Pero sí eso o va sí. en contra de tu religión. Absolutamente, por eso digo, es una individualidad. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, por ejemplo. Y no es porque lo diga, lo dice la Biblia, son cosas que tengo que obedecer, son cosas que tengo que obedecer. O sea, es como el que sigue, o sea, el budismo, tiene que obedecer pues el libro del Buda, o sea, es así nomás. Pero en mi individualidad, si una persona va a morir, debe ser asistida para que muera antes. Sobre todo cuando, con dignidad, sobre todo cuando hay mucho dolor. Había un señor, mi esposo me contaba, que estaba recaudando firmas porque su hija hace unos 4 años está en Cochabamba con una máquina, depende de una máquina, las probabilidades de que salga son nulas. Él solo quería desenchufarla, pero no le permiten porque no hay una ley en este país para eso. Entonces él decía, son solo gastos, tengo una familia que alimentar, pero ya no puedo seguir con esto. Entonces yo creo que particularmente y en mi individualidad, cuando una persona va a morir, debería ayudársele a morir, sobre todo cuando de por medio hay una enorme cantidad de dolor. Y aquí está el cáncer, las personas que viven en una máquina, personas que tienen rabia, que es una muerte espantosa, no se le puede hacer absolutamente nada. Creo que en esos casos se debería dejar morir. Se hablaba de ese término, hidrofobia se llamaba antes. Sí, le dicen hidrofobia porque creen que el perro o la gente no puede tomar agua, le tiene miedo al agua, y no es cierto. La rabia genera fotofobia, que es el terror a la luz. La gente que está con rabia no puede ver la luz, el perro se esconde en un lugar oscuro. Lo que sucede es que como todo esto lo tienen paralizado y no pueden tragar ni su saliva, la botan, y obviamente ellos quieren tomar agua, pero no pueden porque todo está paralizado. Entonces dime una cosa, ¿esta enfermedad la tenemos todavía en el país? Sí, por supuesto, todavía en Bolivia hay gente que muere por rabia, y lo grave es que el 80% de los enfermos que mueren por rabia son niños, y te voy a explicar por qué. Porque cuando el perro nos muerde, a los adultos nos muerde barriga, nalgas, manos, y la rabia tarda en subir 3 días a nuestro cerebro, 10 días a nuestro cerebro. En ese proceso tú puedes vacunarte y evitar que eso suceda, digamos. Pero en un niño o en un ser humano adulto, cuando el perro muerde hombros, cuello, cara, la rabia sube en 3 días al cerebro. En 3 días donde no hay la oportunidad, si tú no eres un padre con conocimiento, si no llevaste a tiempo al niño a ser vacunado. Entonces, el 80% de los muertos por rabia en Bolivia son niños. Y además una muerte así. No es una muerte espantosa. Entonces yo en esos casos, porque los otros casos para mí son suicidio. El tener la legislación de tu parte en un momento en el que tú ya no quieres vivir, y yo lo veía en el artículo que dice de un varón que fue operado para ser mujer, un transexual, y la operación le causó serios problemas hormonales que no lo dejan vivir, él decidió morir, pero eso se llama suicidio. Yo entiendo que una persona consciente, con dolor o con una motivación, o que se cansó de vivir, como los lamas que dicen, bueno, hasta aquí llegó, esta es la parte en la que yo quiero irme. Sería lindo que todos tuviéramos eso. Sí, pues imagínate, hay que estar ahí 500 años metida estudiando en un monasterio para poder decir, sí, me voy ya, chao, hasta luego y listo. De esos y adiós, ¿no? Y desdoblarse. Pero yo creo que sí, en algunos casos, para mí yo tendría serias objeciones en algunos, pero en los casos donde la persona va a morir, no hay probabilidad de recuperación y está sufriendo, yo particularmente creo que es absolutamente necesaria una ley para permitir la eutanasia en Bolivia. ¿Se puede mantener a una persona con una enfermedad, postrada en la cama, en buenas condiciones de vida, a pesar de eso, que tenga un buen vivir, decir, que no genere caras, que por ejemplo esté constantemente dopada para no sentir dolor? ¿Se puede lograr aquello? En realidad, si tuviéramos los recursos y tuviéramos la facilidad de integrar la familia, porque es la que sale al frente, sí se puede, ¿no? Porque nos explican, nadie nace sabiendo, nos explican qué tenemos que hacer, cuánto tiempo se moviliza el paciente, qué áreas son las que uno lo aprende. Yo lo he aprendido personalmente, pero... ¿Tú has tenido algún pariente que ha tenido esa dificultad? Mi papá, o sea, yo lo he sufrido con mi papá. ¿Cuántos años? 2 meses han sido así con mi papá. Perdón, creo que estoy tomando una... No, pero yo creo que es importante porque lo he luchado, o sea, yo he pasado ese momento y no he pensado en ningún momento en que decirle, sí, papi, estás mal, te voy a ayudar a que te pases al otro. ¿Qué tenía el papá? Se deterioró de la noche a la mañana, yo nunca supe bien qué pasó, empezamos a hacer estudios, aparentemente todo era nutricional y de pronto aparece un tumor y de pronto aparece otra cosa y los laboratorios empiezan a dar cosas que hasta ese día no daban ninguna señal. En 2 semanas se fue, en 2 meses se fue, pero en cada mes, en cada día la luchamos.
cada día era hacer algo, decir, no, hoy día ha mejorado, que qué sé yo, que tome 2 cucharas más de sopa, era éxito. Yo no sé si para mi padre ha sido sacrificio, pero para mí era éxito. ¿Él quería marcharse? Había un momento que no quería nada, es más, no me quería ni ver, mejor si no me veía. Pero había otro momento que no me quería soltar. Entonces, yo en ningún momento pensé en dejarlo. Yo dije, aquí lo ayudo y lo saco porque lo saco. Y listo, entonces... Creo que para todos partió porque no se pudo más. La gente, al final, uno cree que puede hacerlo solo, siempre cree que puede hacerlo solo, o la familia cree que puede hacerlo. Pero hay un momento que tiene que recurrir a los que saben más, que obviamente entre médicos sabemos quién sabe más, pero no se pudo. Hicimos todo, hicimos absolutamente todo. Pero se le puede dar en ese tiempo una calidad de vida. Se lo movilizaba, se lo masajeaba, se le hacía la limpieza, que algún día dijo... alguien esta mañana dijo, mis miserias, a mí no me gustaría que me estén limpiando. Yo no sé si él se daba cuenta si lo limpiábamos o no. Yo no sé si se daba cuenta. Yo sé que lo hacíamos y que pensábamos que haciéndolo le estábamos haciendo sentir bien, ¿no? Como a los bebés que les limpiamos, los perfumamos, los tenemos lindos, cuando el bebé ni cuenta se ha dado que se hizo piso, se hizo caquita, pero está feliz. Entonces yo, bajo ese concepto, dije, no, hay que hacer esto y hay que seguir haciendo, porque él en algún momento se va a dar cuenta y no sé si nos va a decir, me estaban haciendo bien o no, pero lo hacemos. Bien con lo que exacto, entonces esa es la posición, es lucharla hasta el final. Menos mal que no fue mucho, ¿no es cierto? Yo tengo una situación parecida, mi abuela materna entró en una profunda depresión. No entendíamos qué era lo que sucedía, de pronto empezó a deteriorarse, a no querer levantarse de la cama, y claro, no entendíamos qué pasaba. Finalmente logré hacerle los estudios, terminamos de hacerle un largo tratamiento del sueño para que ella recupere. Termina el tratamiento del sueño, despierta ya un poquito recuperada, y me dice, ¿sabes qué? Me quiero ir nomás a la casa, a la otra casa, porque ahí es donde me quiero morir. Entonces uno no logra entender porque es como que ellos ya han tomado la decisión, ¿no es cierto? Y ella, de estar absolutamente sana y saludable, empezó a deteriorarse. Y claro, ¿qué nos íbamos nosotros a imaginar que ella estaba en una depresión tan profunda, pero sola empezó a deteriorar su físico, ¿no? Y claro, murió ya con serias dificultades, con problemas en la boca, con aptas, ¿no? Y hasta el último minuto nosotros queríamos seguir y yo peleaba con el médico, y el médico me decía, ya no podemos hacer nada. Y yo decía, no, tiene que ser, a ver, iremos, que traeremos a alguien. Lo comprendo perfectamente, ¿no? Eso es, pero hay una cosa, ¿no? Eso es lo que nosotros sentimos, lo que yo quería, como yo me sentía, en un acto de repente hasta un poco egocéntrico, porque en realidad el otro ser humano es el que ha tomado la decisión y la vida le pertenece a él, no a mí. Yo he querido alargar la vida de mi abuelita, pero no importa cuánto más, cuando ella estaba decidida a partir. Es más, quería irse rápido, ¿no? Y claro, creo que ahí hay una terrible contradicción entre lo que nosotros sentimos como seres humanos y el respeto a lo que el otro está sintiendo, ¿no? Así es. Yo creo que en temas polémicos es difícil decir qué está bien. Sí, y te lo digo todo. Sí. O sea, sentar, digamos, 2 puntos como respecto a la pena de muerte, respecto a los mismos transexuales. Salió la ley para poder dar un género a una persona que había nacido con otro, de género. Y muchos se han puesto la camiseta de decir, no es correcto. Y pasa con la religión, el ateo es ateo y va a defender su ateísmo, y el cristiano es cristiano, y pasa con el budista, y pasa con el Hare Krishna. La individualidad que cada uno tiene, la maneja desde sus principios filosóficos, religiosos, sus principios morales. Y sus egoísmos. Y sus egoísmos. Yo soy particularmente testigo de eso cuando vienen a la veterinaria personas con animales que se van a morir y no quieren matarlos. Y uno les dice, aconsejamos la eutanasia por esto, y dicen no. Y luego el animal ha agonizado 6 días o unas horas. Y eso, yo siempre les digo, si yo les digo, eso es, en cuanto a animales se refiere, yo siempre les digo, el amor no debe ser egoísta, el amor debe pensar en el otro. Y si el otro está sufriendo, deberíamos de dejarlo partir. Esa es mi opinión.
Pero, como te digo, es una cosa bien individual, es como el tigre y el del Bolívar. El tigre es tigre, bueno, el verdadero tigre, ¿no? Y el del Bolívar es del Bolívar. Bueno, pero siempre es mejor ser del tigre, ¿no? Obviamente. Bueno, eso es lo importante. No nos pondremos tristes porque casi nos estamos empezando a entristecer y creo que no vale la pena. Me parece que tenemos que ser infinitamente respetuosos del otro, ¿no? Así es. Nada más. Creo que la clave de nuestro éxito en la vida como ser espiritual, no como ser humano, porque éxito puedes tener plata y ser un canalla, es respetar al otro en todo lo que quiera. Tú respetas a las otras personas que no pueden tener hijos, pero quieren y les das esa posibilidad. Respetas sus deseos y eso debe ser muy gratificante como persona y como profesional y como médico, ¿no? Creo que es básicamente un respeto, pero es también el identificarse con la causa. Claro. Yo estoy identificada con eso. Yo he sentido lo que es desearlo y no tenerlo. ¿Ah, sí? Pero claro, entonces todas las que deseamos algo, creo que hay que luchar. Pero sí hasta lo tienes, el último. Sí, tengo. Pero ¿cuántos tienes? Tengo 2 y con eso bendecida y premiada y agradecida. Sí. Pero realmente es una sensación que nadie, ni con las palabras más lindas, ni con las acciones más lindas, ni con el objeto más lindo puede compensar. El deseo de ser padres, el deseo de hacer familia, con el óvulo de uno, con el óvulo propio, ese deseo es de tener una único. criatura, ¿no es cierto? Y si yo puedo hacer algo para ayudarla, la voy a luchar hasta el final, porque estoy identificada con el, o sea, me siento completamente parte, respuesta y en la medida de lo posible solución. Me Entonces, encanta. ahí y a la vamos. eutanasia tú le dices no. Yo no puedo. Okay. Eso sí no puedo. Paso al costado. Gracias, Patricia, ha sido un gusto tenerte. Muy interesante tu punto de vista y además como que complementa un poco todo lo que necesitábamos saber de este tema. Susi, querida, la despedida en todo caso. Sí, yo voy a rescatar la palabra tuya y de Patricia también, es el respeto. No todos somos iguales. Hay gente que piensa que yo soy una estúpida absoluta ayudando a los animales, porque los animales son cosas, pero tenemos que aprender que... Y hay gente como mi hija que eres su ídola, así que hay dos tipos de gente, ¿ok? En el mundo yo creo que tenemos que aprender a que convivimos con seres absolutamente diferentes. Y en ese tema la legislación se equivoca, porque la legislación legisla para un grupo de personas diferentes y hasta el final mucha gente va a pelear en contra o a favor de una legislación en un país porque somos, pero todo pasa por el respeto. Hay seres extraños con los cuales digamos por ahí no me gustan, pero hay que respetar lo que son y eso creo que es lo único que podríamos rescatar de un tema tan polémico, el respeto por el sentimiento del otro, porque mucha gente dice qué cobarde, se ha suicidado. Aquellos que no han estado deprimidos, y yo he sido una persona con depresiones severas, no entiende lo que es la necesidad de desaparecer. No importa si te tiras de un puente o si te atropella un auto, lo único que quieres es morir. Entonces es el respeto a la diferencia de los demás. Absolutamente real. ¿Tú a la eutanasia le dirías? Sí, por supuesto que sí. Mira, tengo una que dice sí, tengo una diosa que dice no, interesante. ¿Qué le puedo decir yo? Creo que nosotros somos dueños, ¿no? Dueños de algo, de nuestra vida, de ninguna vida más. Podemos ayudar a los otros a que nazcan, podemos ayudar a que se recuperen, podemos ayudar a muchas cosas, pero solo somos dueños de nosotros mismos. Yo puedo decidir sobre mi vida, pero tengo que respetar las otras vidas. La vida de quien ha decidido no tener esta sexualidad y tener otra. La vida de quien ha decidido nunca, jamás dañar una vida, sino más bien dar vida. Tengo que respetar a quien sí lo hace y lo haría. Tenemos que respetar, nada más. Y esas otras personas tienen que respetarnos a nosotros. El día que aprendamos aquello, vamos a ser seres felices, vamos a ser seres plenos, porque vamos a vivir en paz, sin que me conflictúe lo que tú hagas, ni que te conflictúe lo que yo haga, sino que vivamos todos en armonía, cada quien decidiendo sobre su propia existencia. Un abrazo, hasta la próxima.